¿Quién no conoce a estas alturas Pereruela? Una experiencia completa de Sayago te exige unos arribes, pero también te exige una cerámica de Pereruela. Trabajo artesanal, se sigue manteniendo la esencia de la artesanía. Vamos en busca de los descendientes de aquellas mujeres que con sus manos modelaron los cacharros y cazuelas más resistentes de toda España. Son los hijos del crisol, que ambicionaron los joyeros para fundir el oro. Sus antepasados recorrían ferias y mercados igual que lo hacen hoy. Por primera vez sus propias manos, su propia tierra, la de Pereruela, la capital zamorana del barro. De la mano de Ramón, entregado a la causa de la tradición como nadie, conoceremos los orígenes de la alfarería de Pereruela. Con el joven Sergio interpretaremos la aportación de la alfarería perigüelana y la capacidad de subsistencia de la artesanía más pura junto a los procesos industriales convertidos en un proyecto turístico. Todos ellos, sin perder la toma de tierra de los barros blancos y bermejos de Pereruela. Pero empecemos ya a tomar tierra en esta parte de Sayago. Nos espera Ramón Carnero, el cronista oficial de su pueblo, de Pereruela. Dicen en Sayago que el secreto de vuestra alfarería está precisamente en este tipo de tierras. Aquí se cuece todo, se lleva a cocer a los hornos desde aquí. Sí. Oye, lo que estamos viendo ahora, ¿lo vieron tus antepasados? Mis antepasados y los antepasados de mis antepasados y así hacia detrás. ¿Dónde estamos ahora, Ramón? Estamos en la laguna de las Barreras, que le viene porque de tanto sacar el caolín aquí para mezclarlo con la arcilla roja, pues se ha terminado formando esta laguna de miles y miles de años sacando el caolín. ¿Desde cuándo los de Pereruela os dedicáis a la alfarería? Yo creo que nos lo tendría que decir el tiempo con su memoria, porque no se puede decir, porque son miles de años haciendo lo mismo, entonces miles de años. ¿Antes de los romanos? Antes de los romanos tenemos en el Pago de los Ociles yacimientos con cerámica del Calcolítico, de la Edad del Hierro, o sea, tenemos toda la gama, toda la variación histórica de todos los tiempos en la alfarería. O sea que los de Pereruela sois unos sayagueses que lleváis haciendo lo mismo hace más de 2000 años. Sí, por supuesto, 2000 años, y además no ha variado. Ha habido pequeñas variaciones en la forma de cocer actualmente y en los toros, pero el resto no ha variado nada, porque incluso los hornos, cuando se hacen los hornos, nos demuestran que se puede hacer la alfarería como se hacía en el Neolítico, que es con la mano simplemente, como la de las Islas Canarias, no necesita torno. ¿La alfarería sigue siendo, como lo fue en el pasado y en su origen, una fuente de riqueza en el siglo XXI? Curiosamente, a partir del año 85, que ya muchos estudiosos la daban por muerta porque quedaban 4 familias muy mayores, resurge, y lo que hace es que la crisis le da un impulso que no podíamos esperar, porque es la crisis la que reactiva, porque muchos jóvenes al no ver salida se van quedando aquí, se van creando nuevas familias, se van metiendo en la alfarería, y entonces lo que se hace es darle una nueva dimensión que no se podía sospechar en el año 85. ¿Cuál fue el momento de esplendor en la historia de la alfarería de Pereruela? El momento de esplendor de la alfarería de Pereruela lo podemos fijar en el siglo XIX. Podríamos decir el siglo de oro de lo que es la alfarería de Pereruela en el siglo XIX por las metas que alcanzó. Llama mucho la atención, repasando los libros de la historia contemporánea, que cuando hay exposiciones universales en Viena, en Barcelona, en Boston, en París, aparecen unos sayagueses de Pereruela con unos cacharros y una cerámica. ¿Y eso por qué? Pereruela en París y en Viena en el siglo XIX lo que hizo fue, además de llevar también grano como llevaban en otros lugares, pues llevar alfarería. Y la primer pieza que entra en la alfarería, o sea, en las exposiciones universales de París de 1855, es un crisol. Un crisol. Crisol, como me encanta que me lo digas, porque, oye, ¿qué os pasaba a los de Pereruela cuando los joyeros os rifaban porque sin vosotros no podían fundir la plata ni el oro? No, de hecho, desde Sevilla ya tengo yo documentos del siglo XVI que venían a buscar los crisoles a Pereruela, con lo que significaba Sevilla en el siglo XVI y XVII en su contacto con América y todo lo que llegaba de América en metales preciosos. Por lo tanto, los joyeros de Sevilla, como los joyeros salmantinos de la zona de Mogarra y toda esa zona, y algunos sitios más, pues se disputaban los crisoles de Pereruela, por lo buenos que eran, porque había distintos tipos, pero vamos, eran muy, muy solicitados, y eran los que marcaban, de alguna manera, a través de toda la historia, los que marcaban el precio del barro que tenían que pagar a la nobleza por explotar su propio barro, los derechos feudales. Nadie os puede negar la paleta de colores, el rojo y el blanco, el caolín y las distintas arcillas.
Esa es la clave de vuestra cerámica. ¿Por qué ha perdurado tanto tiempo y no se acaba? Bueno, aparte de ser una alfarería un poco tosca, que es lo que a la gente le extraña mucho, debido al grano del barro, pues el mezclar el caolinca refractario con las arcillas, diferentes arcillas rojas, que tienen mucho óxido de hierro, es lo que le da la característica, porque incluso cuando están bien hechas, antiguos arrieros lo que hacían era, para demostrar a la gente la dureza, era golpearlas y suenan como el metal si están bien. Pero vamos. Vámonos. Antes de dirigirnos al Centro de Interpretación del Barro de Pereruela, donde nos espera su director, el joven Sergio Cruz, y Daniel, un alcalde orgulloso de la alfarería de su pueblo, pisamos literalmente las arcillas en el término municipal de Pereruela, las que dan vida a sus hornos y a sus tornos, y que están tan integradas en el paisaje que brotan de los propios cultivos agrícolas. Daniel, ¿cuántos años llevas de alcalde ya? 24 años. 24 años. ¿Cuántos sois aquí en esta parte? Aquí somos 650 padronados, que entre todos los núcleos de población que pertenecen a Pereruela. ¿Cuántos núcleos de población tiene Pereruela? 9 y Pereruela 10. Muy bien. ¿Empadronados los 600? Sí, 650. ¿Y encabronados cuántos? Bueno, hay algunos más. Bueno, ya sé que ya deja la alcaldía. Sí, ya la dejo. Ha llegado la hora y ya está bien que me retire y dejarle paso a la juventud. ¿Cierras el segundo horno de tu vida? Sí, cierro segundo oro. Porque el primero fue el de panadero. Lo cierro profesional y continuaré elaborando con mi municipio y con mi gente, que me ha dado de comer, y voy a seguir colaborando con ellos. Oye, ¿tú tuviste el último horno de panadero que hubo en Pereruela? Sí, el último horno lo tuve yo de panadero. Oye, ¿el Museo del Alfar qué ha significado para ti? Hombre, el Museo del Alfar ha significado para mí una ilusión que tuve siempre y la pude conseguir, y aquí está demostrado, y entonces yo considero que es un bien para el pueblo, para los alfareros, y un desarrollo para la economía de este pueblo, que me parece que parte en ella tienen los alfareros responsabilidad de la economía de aquí. Sergio, ¿dónde estamos? Estás en el cuartel de la Guardia Civil, antiguo cuartel de la Guardia Civil. No me asustes. No, no te van a... No queda ninguno por aquí. Y actualmente el Centro de Interpretación del Barro, sí señor. Era ineludible que un lugar como Pereruela tuviese su museo, su centro de interpretación. Yo creo que es la base que argumenta el que hoy en día todavía en Pereruela haya esta actividad. Un museo que se conserve la tradición, que realmente explique de dónde viene todo esto, para mí creo que es fundamental. Soy el gestor que tiene que poner esto un poco otra vez en marcha, dinamizarlo. Mi idea es hacerlo muy próximo al pueblo, que la gente lo entienda como una parte suya y hacer que la alfarería de Pereruela se dé a conocer realmente su valor y el porqué de esta tradición tan milenaria y que llega hasta nuestros días. Sergio, ¿tú eres consciente de la responsabilidad que tienes? El estar hablando no de algo que ocurrió en el pasado, sino que hay una vigencia, hay una actividad en la alfarería de Pereruela tremenda. Sí, realmente ese es el objetivo, mi objetivo es ese, es vincular toda esa tradición tan rica con lo que hoy en día existe y con lo que puede haber, porque es algo que está vivo. Supongo que los alfareros de Pereruela estén representados en su propio museo. Sí, verdaderamente tenemos un espacio dedicado a todos los talleres o a todas las alfarerías para que cada uno tenga sus piezas y se pueda mostrar al público sin tener que salir de este recinto. Bueno, Ramón, antes hablabas de crisoles, de esos cucuruchos que os hicieron entrar en las exposiciones universales. No me digas que esto es un crisol. Esto es, como te decía, ves, el cucurucho, aunque no es de un helado, este es el crisol, y este ya en el siglo XVII venían desde Sevilla, como dije, a buscarlo aquí, y luego está relacionado, y lo que más lo internacionalizó fue las exposiciones universales del siglo XIX. Y claro, el crisol, pues el oro y la plata, sobre todo, eran los que terminaban aquí y se disputaban pues, los joyeros de todos los sitios. Se colocaba una base y luego con fuego se ponían aquí los metales y se derretían, y luego ya el joyero pues hacía sus
sus propias joyas. Eran de distintas formas, como vemos, de distintos tamaños, y luego los había un poco más particulares, como eran el crisol de oreja o las copelas. Todas estas que, bueno, pues se han estado fabricando hasta los años 50 y 60 del siglo XX. La alfarería de Pereruela, por sus cualidades, las arcillas, el caolín, su resistencia en el fuego y en la combustión. No hay muchos ejemplos como Pereruela en la alfarería de la península ibérica. De ahí que, por ejemplo, ya a comienzos del siglo XIX, hacia 1827, ya hay datos que se habían mandado muestras, tanto de Pereruela como de Muelas, que está al otro lado del Duero, que también hacían crisoles, las habían mandado a París con todo lo que significaba a comienzos del siglo XIX París en el mundo cultural y de difusión. Pues hay ya noticias de haber mandado estos barros para que los estudiaran allí, a ver las particularidades que tenían debido a lo que se fabricaba y a lo que estaban principalmente destinados. Ramón, tú eres de Pereruela. Oye, esto es un ejemplo curioso, porque la industria de la cerámica, de la alfarería de Pereruela sigue vigente. Por supuesto, y más que nunca. Yo espero que siga así mucho tiempo, porque de darla por perdida o estudiarla en un museo como muerta a tenerla viva y poder estudiarla en vivo y en directo, no muchos sitios pueden presumir, después de las alfarerías que han desaparecido, solamente hablando de la provincia de Zamora, un montón de ellas. Hay algunas incorporaciones que es lo que ha aumentado el número de productores, de gente que no venían relacionadas, de familias alfareras, por ningún motivo. Sin embargo, bueno, pues la situación actual lo que ha hecho es vincular de alguna manera más, digamos, todos los estamentos de Pereruela, vincularlos bien a la alfarería. Ramón, ¿qué es el barro para ti? Pues el barro para mí es la esencia del pueblo, lo que nos imprime un carácter tan especial a los de Pereruela, que tenemos la suerte de que en cualquier parte del mundo que vayamos lo vamos a pisar, porque la alfarería con la herrería y ahora con los medios modernos está dispersa por todo el mundo. Entonces, cuando se rompe, ¿dónde vuelve el barro? A la tierra. ¿Dónde pisamos? En la tierra. O sea, un sello mejor que ese no lo vamos a encontrar. Sergio, hay museos que cuentan cosas que ocurrieron en el pasado. En tu caso está en la actualidad, es decir, están funcionando. Eso te dará más tranquilidad a la hora de trabajar. Más tranquilidad y, por otro lado, mayor interés. O sea, el poder trabajar con ellos mano a mano, el poder aprender de ellos día a día, no es lo mismo que meterte en un museo y investigar y en los libros. Aquí puedo verlo con ellos, puedo incluso llegar a trabajarlo y aprenderlo, aprender de lo que yo voy a hablar. Para mí eso no tiene precio. Los descendientes de aquellas mujeres que con sus manos modelaron la vida en Pereruela. Pero, mano, Paqui, José Luis y José representan a una generación de alfareros que hace unos años volvieron a tirar del carro, afrontando la modernización de los alfares en Pereruela. La generación de mis padres y de mis tíos, Agustín Garrote Marcos y Afelio Garrote, que es mi prima, y de los años 80 más o menos, cuando se fundó la... Aquí, vuestros orígenes son más bien recientes, ¿no? Sí, realmente ha sido hace relativamente poco. En 1987, mis padres, junto con mis tíos, fundaron una alfarería en Pereruela. Realmente ellos no tenían una tradición familiar en la artesanía, en la alfarería, pero yo creo que le dieron un impulso muy importante, porque se hicieron muchas innovaciones en la alfarería, en el sistema de trabajar el barro, porque las técnicas siempre han sido las mismas. Y a raíz de ello, pues se han fundado nuevos talleres en Pereruela. Gente que antes sus familias, por tradición, habían trabajado siempre el barro de Pereruela y que lo habían apartado un poco, fundaron otra vez las alfarerías, volvieron a abrir alfarerías, como es el caso de José. Yo creo que fue un momento importante la creación de la alfarería por parte de nuestros padres, que ellos fueron realmente los protagonistas de esta historia.